Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Señor, le pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra. Cuídenos y guíenos, Señor. Le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros, Señor, y nunca nos ha abandonado, Señor. Gracias por darnos el don de la vida y seguirnos bendiciendo día tras día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque su gran misericordia y su gran bondad, Señor, se extiende, Señor, sobre nuestras vidas y la vida de nuestros familiares, Padre Santo. Donde quiera que ellos estén, Señor, usted ayúdelos y protéjalos, Padre bendito. A esas personas, Señor, que ocupan un lugar especial, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que los ayude, Señor. Le pedimos por la iglesia, le pedimos por cada uno de los miembros, Señor, de su pueblo, Señor, suyo, santo. Gracias, Padre bendito, en el dulce nombre santo, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos. Siéntanse bienvenidos cada uno de ustedes en el estudio de este día. Nuestro Dios lo que siempre quiere es que nosotros tengamos conocimiento de la verdad. Estuvimos escuchando el himno llamado En memoria de mí. Una de las cosas que nosotros notamos siempre que cuando una persona muere, siempre dice, con esto me recordarán, o con esto quiero que ustedes me recuerden. Pero aquí hay una cosa, Cristo Jesús no está muerto, Cristo Jesús está vivo. Y luego, lo más asombroso es que Él dijo esas palabras antes de morir. En memoria de mí quiero que recuerden que siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y claramente nos manda que nosotros tengamos comunión con cada uno de los hermanos de todo el mundo, o sea, con el pueblo de Dios. Estén donde estén, nosotros debemos tener una comunión íntima como lo tenemos con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque solamente el amor proviene de Dios y aquel que no ama a su hermano no está en la luz, dice la palabra del Señor, aún anda en tinieblas. Mis amados hermanos, hemos estado estudiando desde ayer la afirmación de José que dijo, yo soy vuestro hermano José. Y vimos claramente el día de ayer que quedaron espantados porque dijeron, este es el hermano que nosotros habíamos vendido hace mucho tiempo atrás, hace 20 años atrás. Mas sin embargo quedaron más espantados cuando José les dice, aún sigue viviendo mi padre. Ahora se les complica, ¿saben por qué? Porque ellos vendieron a José. ¿Qué creen? Se va a descubrir la verdad. Esto está mucho más interesante que cualquier TV novela de la televisión. Mis amados hermanos, imagínense, los mismos hermanos de José que vendieron a José como esclavo fueron y le dijeron a su padre que José había sido devorado por un X animal. Imaginémonos nosotros ahora llegar y decir, papá, el gobernador de Egipto es José. Entonces el padre dirá, ¿y cómo es que mi hijo José, después de 20 años, él es el gobernador de Egipto? Y ahí es cuando se descubre toda la verdad, porque estos hijos de Jacob, que para mí eran unos hijos del diablo, porque para vender a su propio hermano como esclavo o tratarlo de matar, automáticamente eso no proviene de Dios, no proviene de una persona que profesa ser hijo de Dios, sino claramente Satanás está tras todo esto. Ahora los hermanos de José tienen que ir y decirle a su papá, pues papá, nosotros lo vendimos, teníamos celos, etcétera, 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 etcétera. ¡Wow! Mis amados hermanos, esto se pone interesante.
Pero nosotros estamos estudiando más que nada la palabra yo soy. Yo soy José. ¿Quién es el encargado? Yo soy. Esa palabra de yo soy tiene mucho peso. ¿Por qué, hermano Tadeo? En cualquier ámbito del mundo tiene mucho peso. Les voy a decir por qué. Porque en cualquier evidencia, si yo cometo algún robo, etcétera, etcétera, algo perjudicial para mi vida, viene la policía y dice, ¿quién fue? Imaginémonos yo decir, yo fui, yo soy quien lo hizo. Pues les digo, esa palabra tiene mucho peso. Ahora, vamos a estudiar un poco sobre el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, en el arresto de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Juan 18, capítulo 18, versículo 1, nos narra la historia de Cristo Jesús con sus discípulos y claramente hablando con ellos, después de hablar con ellos, tradicionalmente conociendo ese tema como la última cena, pero nosotros lo conocemos bíblicamente como la noche de Pascua, la noche que Cristo Jesús celebró la Pascua, la fiesta, la primera fiesta judía, celebrando la Pascua con sus discípulos. Habiendo dicho Jesús cosas, ¿qué cosas? Cristo Jesús les estuvo diciendo, miren, me voy, etcétera, cuídense, los quiero, los amo, etcétera, etcétera. Después de haber dicho todas esas cosas, de lavarle los pies a sus discípulos y todo eso, dice claramente que fueron al torrente de Sedón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a traicionar, aquí vemos claramente que ya está la turba, pero Judas, el que lo iba a traicionar, sabía en dónde se iba a encontrar en esa noche Jesús, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era frecuente que Jesús ahí fuera con sus discípulos. Judas, pues tomando compañía de soldados, alguaciles, la palabra alguacile viene siendo sheriff. Ya ustedes se imaginarán. Tomando soldados, tomando al sheriff, a los principales sacerdotes de la iglesia y a los santurrones, porque esa es la palabra fariseo, santurrones, los que se creían santos, puros, divinos. Fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Y claramente fueron como en contra de un prisionero. Haz de cuenta como que si... Miren, en los pueblos, cuando se aparece que supuestamente anda el coyote comiéndose las gallinas o comiéndose, etcétera, etcétera, el pueblo se reúne con antorchas, linternas y armas para ir en contra del coyote que se está acabando las gallinas de todo el pueblo. Imaginémonos antorchas, linternas y armas para ir por un corderito. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús es el cordero de Dios. Por ir por el corderito. Eso está de locos. ¿Por qué está de locos? Les voy a decir. Porque contra un lobo está bien ir y agarrar al lobo para que se deje de estar comiendo las gallinas o los chivitos, las borreguitas o los animalitos indefensos. Pero contra un corderito, ¿qué puede hacer un corderito? No puede hacer nada. Imaginémonos a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. El lobo eran ellos. Cristo Jesús era un simple cordero. El Hijo de Dios que vino como el Cordero. Y todos ellos siendo una manada de lobos, tratar de devorarse y de comerse al Cordero. Y les voy a decir, estos no tienen la menor idea de lo que Satanás les hizo que hicieran. Porque aquí tras todo esto está Satanás y sus ángeles. No los vemos porque son seres espirituales. Son seres que nosotros no tienen cuerpo físico como el de nosotros, sino que tienen un cuerpo espiritual. Imaginémonos a Satanás y a sus ángeles ahí alrededor, incitando a esta gente
para que fueran con el Cordero. Versículo 4 del capítulo 18 de Juan dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. ¿Por qué Nazareno? ¿Por qué no dijeron de Belén? Jesús el de Belén. Porque Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Por eso se le conocía como Jesús de Nazaret. Y claramente dijo uno de sus discípulos: ¿ha de salir algo bueno de Nazaret? O alguno de los fariseos dijo: ¿ha de salir algo bueno de Nazaret? Le dijeron a Nicodemo: escudriña las escrituras para que veas que ningún profeta sale de allí. Respondió: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, y aquí es donde está la palabra más, que tiene mucho peso, es lo que les dije. Les dijo Jesús: yo soy. ¿Contra quién iban? Contra el pequeño cordero. ¿Y Jesús qué les dijo? Yo soy. Estaban con ellos Judas y el que lo entregaba. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Cada vez que la palabra del Señor nos da una cosa sorprendente, siempre hay que preguntarnos ¿por qué? ¿O por qué sucedió eso? Bueno, ahorita vamos a investigar. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Les dije que esta palabra tiene mucho peso. Mucho. Es una afirmación directa y concreta. No es de que, pues quién sabe, a lo mejor por ahí es el vecino o es, no sé. No, hermanos, la palabra yo soy tiene mucho peso. Por eso es uno de los nombres divinos de nuestro Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy tu Dios. Yo soy quien hice el cielo, la tierra y las fuentes de agua. Yo soy el que mando. Yo soy el que salvo. Yo soy, hermanos, esa palabra concreta y pequeña es una palabra directa, concreta y que tiene mucho valor. Entonces volvieron a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: les estoy diciendo que yo soy. Pues si me buscas a mí, deja ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdís ninguno. Mis amados hermanos, Cristo Jesús dio evidencia que Él vino a cumplir lo que el Padre le dijo que tenía que cumplir. Hay un libro, miren, por hoy les dije, vamos a investigar un poquito. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes, escrito por la señora Elena G. de White. Mis amados hermanos, quien quiera saber de la pasión, del nacimiento o parte de la vida de Cristo Jesús, este es un libro muy bueno. Mas sin embargo leeremos una porción de este libro. Dice, vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. Adelantándose Jesús de sus discípulos, porque miró la turba, Jesús le dijo: ¿a quién buscan? Y contestaron: a Jesús Nazareno. Todo esto ya nosotros lo leímos en la palabra del Señor, así es que no nos estamos inventando nada. Jesús respondió: yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, por eso les dije, cuando tú pronuncias que tú eres el que da evidencia, que tú eres el testigo, que tú eres la persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús, que tú eres, hermanos, esa palabra yo soy tiene mucho peso, es lo que les estoy explicando. Porque mientras estas palabras eran pronunciadas de los labios de Cristo Jesús,
El ángel, habla de un ángel que vino a asistir a Cristo Jesús cuando Cristo Jesús estaba en agonía orando a Dios Padre. Así es que cuando nosotros oramos, siempre las oraciones van directas al Padre. ¿Gracias a quién? Al ministerio de los ángeles. Pero este ángel vino a asistir a Cristo Jesús porque Cristo Jesús sudó sangre, dice la palabra del Señor. El ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre Cristo y la turba, o sea, en medio. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador, nomás por esa palabrita. ¿Quién es el que manda en el universo? Cristo Jesús dijo, yo soy. ¿Quién es el que hizo los ángeles? Llama de fuego. Cristo Jesús dice, yo soy. ¿Quién es el que va a morir por el mundo? Dijo el Cristo Jesús, yo soy. Tanto que los ángeles y el universo da testimonio de que Cristo Jesús es Dios y el Hijo de Dios. Se puso entre él y la turba, y una luz divina iluminó el rostro del Salvador. Le hizo sombra una figura como de paloma, y en presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento, sino cuando miraron que Cristo Jesús resplandeció su rostro gracias al ángel que se puso entre la turba y Cristo Jesús, no pudieron resistir un momento, sino retrocedieron tambaleándose. Sacerdotes, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Así es que un ángel puede, si quiere, exterminar un pueblo, una nación, solamente con que Dios les dé el mandato. Pero ¿por qué los ángeles de Satanás no pueden hacer eso? Porque Dios se los tiene prohibido. Ellos no pueden hacer lo que a ellos se les antoje. Dios los tiene aún bajo su dominio. Dios dice, oh, tienen el corazón enfermo, contaminado, a Satanás y a sus ángeles. Pero les dice, tienen restricciones. No van a ir más allá hasta donde yo no tengo o no les estoy dando permiso. Entonces dice que el ángel se retiró. Ellos cayeron, y cuando cayeron, el ángel dijo, ¿sabes qué? Me voy y me retiro. ¿Por qué? El ángel pudiese salvar a Cristo Jesús de ese momento, pero Cristo Jesús, Él vino, Él sabía lo que vino a este mundo, a morir por nosotros. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado. En medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerte a sus pies, porque cayeron, los discípulos miraban mudos de asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente, dice el deseado de todas las gentes. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes, Judas se reunieron alrededor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se les escapase o que se les fuera a escapar. Volvió el Redentor a preguntar, ¿a quién buscan? Habían tenido pruebas de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta, ¿quién buscas?, volvieron a contestar, a Jesús Nazareno. El Salvador les dijo entonces, les estoy diciendo que yo soy. Pues si a mí me buscas, dejar a ir a estos. Señalando a los discípulos, sabía cuán débil. A ver, nosotros nos creemos discípulos de Cristo Jesús, pero tenemos a veces esta condición. Sabía cuán débil era la fe de los discípulos. 3 años y medio el ministerio de Cristo Jesús caminando con los discípulos.
dormía, se levantaba, caminaba, hacía muchas cosas con ellos, pero aún ellos no habían ejercido una fe fuerte, una fe madura, sino la debilidad de su fe de ellos trataba de escudarlo de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse Cristo Jesús por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Es tan importante la palabra yo soy que en Juan 6:51 Cristo Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Estas palabras son muy fuertes. Les voy a decir por qué. ¿Para qué sirve el pan? Para comerlo. Así es que si Cristo Jesús dice yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, quiere decir ustedes me tienen que comer. Pero la palabra comer nosotros lo tomamos literal. Cuando la palabra del Señor nos habla de comer y beber, nos está refiriendo que nosotros debemos aceptar o creer por fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Aunque Cristo dejó emblemas como el pan y el vino para recordarlo, o para recordar que hay una promesa, o recordar claramente que hay una cita con Él. Cuando Él venga por nosotros tenemos una cita donde Él nos dará pan y nos dará vino, pero no vino fermentado, no, sino el vino, el néctar, el jugo de uva, cero alcohol. ¿Para qué? Para celebrar una conmemoración de Pascua, porque Él es el Cordero, Él murió. Cristo Jesús entonces dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno quiere de este pan, si alguno quiere de este pan, ¿qué es lo que debe de hacer? Comerlo. ¿Comerlo para qué? Para que viva para siempre. Nosotros comemos para que para seguir viviendo. Exactamente, nosotros debemos creer diariamente en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús por nuestros pecados, y así nosotros seguiremos viviendo, nuestra fe seguirá viviendo. Dice Cristo Jesús: el pan que yo daré es mi carne, o sea, mi sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. Para que alguien siga viviendo, una persona tiene que morir. Así es que Cristo tuvo que morir para que nosotros sigamos viviendo. Que tengan una feliz día, mis amados hermanos. Es mi más grande deseo. Que el Señor esté con cada uno de ustedes donde quiera que nos estén mirando. Estuvimos viendo la palabra yo soy, que tiene mucho peso en cuestión de afirmación de cualquier cosa. Es una palabra con grande autoridad, que solamente Dios es el único que puede decir que Él es el dueño del oro y la plata, el dueño del mundo, el dueño de nosotros, el dueño del universo. Porque Él lo creó y porque Cristo Jesús lo rescató nuevamente para Dios Padre. Dios los bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes donde quiera que nos estén mirando. Es mi más grande, humilde y sencillo deseo para cada uno de ustedes. Que tengan un feliz día.